Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Liz Garden. Como siempre, súper contenta de que estén aquí conmigo. Si ya estás suscrito, te lo agradezco mucho y ojalá que te guste este nuevo video. Y si no, te invito a que si te gusta lo que aquí platicamos y conversamos, te suscribas, que invites a otros y sobre todo que le des like si te gusta este video. Hoy les traigo un tema de los que a mí me gustan. Esos temas que me hacen reflexionar y pensar y después digo, de esto voy a hablar en mi próximo video. Y es de el boom de las plantas variegatas. Entonces, si tú también estás interesado en este tema, quédate conmigo y comencemos. Bueno, pues es un tema que la verdad, igual que muchos de ustedes, empecé a escuchar que las plantas variegatas, empecé a investigar sobre ellas, sobre todo a tratar de conseguirlas, porque al darme cuenta de estas plantas que en ocasiones les decimos variegadas, pero en realidad es variegata, el nombre científico que se le da a este tipo de vetas que ocurren en nuestras plantas, que es una variegación. Pero yo empecé a escuchar sobre las plantas y empezaron a atraerme muchísimo, porque a la vista son muy hermosas, o bueno, nosotros les damos ese valor agregado, ¿verdad? Porque son a veces difíciles de ver por todas partes, entonces cuando entramos a un estante de un vivero o las solemos ver publicadas, pues resaltan, no es el común de una planta o lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una planta. Estas plantas se han convertido en el objeto del deseo de todos los que nos dedicamos a nuestra jungla urbana, que es cultivar las plantas en casa, en jardines y en pequeños espacios, que las sacamos de su hábitat con el fin de reproducirlas y que sigan vivientes cerca de nosotros. Entonces, pues esto de pronto empezó a ser algo así como una tendencia, el tratar de encontrar más y más variedades de plantas que tuvieran estas degradaciones y esta variegación en sus hojas. Quiero comenzar diciéndoles que también va a ser un video controversial, porque hay muchos amantes de las plantas que dan lo que sea por tener la variedad que les gusta de planta, pero en la versión variegata. Entonces, bueno, pues escucha esto y después de escuchar este pequeño consejo, tú tomarás como siempre tus propias decisiones y sabrás sobre todo, y la finalidad de mi video es que tú entiendas el porqué del comportamiento de estas plantas. ¿Saben qué? Que yo también empecé tratando de decir, quiero tenerlas, porque si en sus versiones de color verde me gustaban mucho, al ver que había estas nuevas características, me empezaron a atraer también, igual que a ti, mucho. Y es cuando dije, son bellísimas y quiero tener algunas de estas especies en esa versión. Pero empecé a tratar de investigar. Como siempre les comento, no voy a hablarles de nada que a mí no me intrigue y no me haga ir más allá. Y fue el caso de esta variedad. Primero quiero comenzar dándoles una pequeña explicación, que lo que nos interesa saber es su cultivo y otras cosas más al grano, ¿verdad? Pero bueno, siempre es importante tomar y retomar datos importantes que tenemos que saber de por qué estamos hablando de esta planta y cuáles son las características principales de este tipo de planta. No es una planta en específico, son varias con esta variegación. Y yéndonos a esta explicación, les quiero decir que variegación no es más que un sinónimo de vetas de coloración diferente en las hojas y incluso en ocasiones en los tallos de nuestras plantas, que dan tonalidades amarillas, verde claro, vetas muy blancas y en ocasiones de diferentes colores. Hay 4 tipos de variegación que son las que nos dan estos cambios de comportamiento y de coloración en nuestras plantas. La primera de las que les quiero hablar es la variegación quimeral, que es normalmente y produce colores blancos, si se fijan, amarillos, pero muy marcados. Muy marcado el blanco en las hojas,
o las vetas amarillas o la deformación y degradación entre blanco y verde. Esta es cuando la información genética de la planta está cargada con más genotipo, que quiere decir que no hay una nivelación correcta en la estructura celular de nuestra planta, y esto hace que varias produzcan clorofila y otras partes celulares de nuestra planta no la produzcan. Recordemos que la clorofila es ese pigmento que nos ayuda para lograr la fotosíntesis, y esta clorofila al contacto con la iluminación puede ser incluso artificial, pero pues obviamente la más recomendable es la solar. Entonces, al contacto con esto, esa clorofila se traduce en alimento para nuestra planta. Entonces, mientras más se produzca clorofila, más se hace el proceso fotosintético, y esto hace que nuestras plantas sean más sanas y más vigorosas. Entonces, yendo a esto, y que lo voy a dejar para concluir el tema de la variegación en las plantas, imagínense que aquí les estoy diciendo que unas producen y otras no producen. Entonces, estamos hablando de una mutación en nuestras plantas, y esta es una enfermedad. Sí, nuestra planta de alguna manera está enferma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos una planta enferma, no podemos esperar un crecimiento normal. Mientras más clorofila, obviamente tenemos hojas y plantas como estas, más verdes, y obviamente son más sanas. Entonces tenemos que en la primera, que es la quimera, está muy marcada la mutación celular que nosotros tenemos en nuestras plantas, y esta puede ser heredada o genética. Las plantas con variegación o variegatas cuesta mucho trabajo cultivarlos, y lo que no te han dicho que vas a aprender aquí en Liz Garden es que a veces no se tiene éxito a largo plazo con estas especies. Yo les voy a ir dejando imágenes de cada una de la variegación. La quimera, el claro ejemplo de una variegación quimera es una como esta que les enseño, donde la hoja está muy marcada su deficiencia en uno de sus espacios, y la otra es la monstera deliciosa, que es un claro ejemplo de una variegación quimeral. Ahora vamos a pasar a la segunda variegación. Ojo, no son clases de variegación, pero es importante que tú sepas en qué nivel te encuentras o cuál es el nivel de tu planta, porque de eso va a depender los cuidados que tú le tengas y el éxito, y si está enferma o no está enferma. Existe otra que es reflexiva. En este caso, la planta no tiene un daño molecular, pero es un efecto únicamente visual. Ya puede ser por aire que se acumula entre una y otra capa de nuestra hoja o tallo, y refleja otro color, como si fuera otro color, pero en realidad tiene la clorofila, tiene el pigmento verde, sin embargo la refleja visualmente como si tuviera una variegación en el color. En el caso de esta variegación reflexiva, la planta no está dañada, la planta tiene un crecimiento normal y es una hoja y puede ser una planta sana. La siguiente es la variegación pigmentaria, que es cuando la clorofila se enmascara de otros pigmentos para poder dar estas variedades de tonos. Y fíjense, ahí voy a hacer un paréntesis, es donde las plantas nuevamente nos recuerdan que son seres vivos, y a veces hacen de pigmentaria, hacen ciertos camuflajes para no extinguirse. O sea, ellas en su vida luchan por seguir, y para que no sean atacadas por otras especies depredadoras de animales, por ejemplo, que son herbívoros, utilizan, por ejemplo, este camuflaje. Qué impresionante, la verdad. Este es algo que nos impresiona, porque dices, no dejan de decirnos, recuerden, me ves frágil, pero soy un ser que tiene vida. Entonces, esta es una clara demostración de que ellas pueden tener algunos cambios por supervivencia. Pero, ojo, siguen siendo plantas sanas. Y la última variegación de las que les quiero hablar es la patógena. Sí es nuevamente una planta enferma. La palabra patógena nos identifica que la planta tiene un virus que no siempre acaba con la vida de la planta. En este caso nosotros vemos
unas vetas no tan extendidas, son más bien como salpicaduras, donde la planta muestra su variegación como con salpicaduras. Normalmente verde claros, un poquito más amarillentas, no tan blancas. Y ahí, acuérdense, la patógena es cuando nosotros tenemos la presencia de un virus en nuestra planta. Este virus puede pasarse a otras plantas que tengamos. Normalmente lo hacen a otras de la misma especie. Y también puede ser que en esta variegación perdamos la planta. O sea, sí hay la posibilidad de que perdamos la planta. Dicho esto y que ustedes ya tienen clara esas 4 variegaciones que hay, quiero regresar al cultivo de la variegación quimeral, porque es la que más nos gusta, la que más buscamos y la que menos información existe para entender qué es lo que pasa con estas plantas. Logramos tener las plantas y yo aquí puse en mi mesa algunos ejemplos. Me voy a hacer un poquito más hacia abajo. Aquí les quiero explicar más de cerca. No voy a salir tanto a cuadro, pero pues no importa, porque aquí las protagonistas siempre serán las plantas. Aquí es donde me quiero detener, en la quimeral. En la quimeral es bien importante y ojalá les sirva muchísimo este video a todos ustedes, amigos y amigas, porque cuando traemos estas plantas a casa notamos un desarrollo, primero que nada, súper lento. Y eso para nosotros, que nos encanta cultivar plantas, es sinónimo de estrés. Cuando nuestra planta no crece, cuando la vemos que le falta vitalidad, que no está tan vigorosa, eso es un sinónimo de estrés total para nosotros. Y se debe a que nosotros estamos cultivando una planta enferma. Entonces, pues nunca una planta sana va a tener la misma apariencia de una planta cuando ya está enferma. Entonces, siempre, obviamente, la belleza de nuestras plantas está en su fortaleza y qué tan sanas estén. Sin embargo, nosotros le estamos dando un valor agregado a la enfermedad de estas plantas y incluso pagamos mucho más por ellas, pero pues en una lógica diríamos, obviamente, esto debería de tener un valor mucho más elevado que esto. Y ¿se acuerdan cuando yo les he platicado en otros videos que a veces el costo de nuestras plantas depende de los traslados, etcétera, etcétera? Bueno, pues este es un claro ejemplo de que depende, que nos estamos trayendo una planta que donde la cultivaron fue difícil sostenerla hasta esta edad adulta, si llega a ser una planta adulta, y que va a ser difícil que sobreviva por mucho tiempo en un vivero. Puede ser que sí, y que nosotros sigamos manteniendo enferma con una calidad de vida mecánica, porque va a tener una planta variegata, va a tener que requerir ayuda mecánica de nuestra parte. No va a poder hacer un proceso natural, nosotros le vamos a tener que ayudar y sobre todo vamos a tener que ser muy pacientes con nuestras plantas cuando tienen esta deficiencia. Y les quise traer estos ejemplos. Miren, una planta sana, de la mitad de la edad de esta, fíjense su desarrollo. Y eso que, ojo, esta planta no tiene las condiciones favorables, miren el tamaño, y no tiene las condiciones favorables de su hábitat. Su principal alimento de la planta tiene que ser el sol. Y aunque digamos que tiene una iluminación indirecta y que nosotros le estamos tratando de aportar medio mecánicas, todas estas necesidades que ella tiene, realmente no tiene las óptimas. Las óptimas es oxigenación y es sol. Vitaminas, minerales, todo eso también lo necesita nuestra planta, pero de los principales requerimientos es obviamente aire, sol, agua. Entonces, a pesar de no tener eso, vean nada más el desarrollo para una planta de mucho menos edad que esta otra. Esta otra le cuesta mucho trabajo y está así. Entonces, esta tiene mucha ayuda mecánica, que es la que yo les digo. Yo le aporto los minerales, yo le tengo que estar abonando cada mes y medio. Tengo que asegurarme que los rayos del sol no le den directo porque suelen quemar. Las plantas con variegación se suelen quemar muy rápido, es como una piel albina. Entonces, como no tienen el proceso de protección, obviamente ellas suelen tener un daño a cualquier agresividad mucho más rápido que una planta que está sana. Quiere decir que nosotros tenemos que ayudarle a que tenga la energía y tenemos que estar constantemente aportándoles esa ayuda.
¿Qué pasa? Otro tip que también les quiero decir muy importante. A veces la gente ve que a su planta variegata, como es el caso de esta, hay hojas que están totalmente verdes sin ningún daño y las arrancan porque consideran que no está tan bonita como la otra hoja que sí tiene la variegación. Esta planta es quizá la que ayude a tener o absorber alimento para el resto. No la corten, no se deshagan de ella. Y también hay otra cosa importante que debes de saber, que tu planta variegada quizá puede recuperarse, o variegata, perdón, también puede recuperarse y de pronto dejar de serlo y convertirse en verde. Y tristemente nosotros decimos, chin, ya perdió la belleza. Se recuperó y esa es una belleza, que se recuperó y ahora es una planta sana. Y ok, perdimos esa deficiencia que a nosotros nos gustaba, pero la planta hoy está sana. Entonces, también eso es importante, que no tenemos seguro que siempre vamos a mantener la variegación en nuestras plantas. Puede ser que se recuperen o puede ser, peor aún, que mueran. Otro ejemplo que les quiero traer. Miren, este es un arbolito prácticamente bebé. Ustedes saben, si conocen la Protulacaria afra, que es una planta que crece lento, muy lento, con todas las condiciones necesarias, naturales, que las plantas requieren. A pesar de la lentitud con la que pudiera crecer su especie, van a la velocidad luz en comparación de una variegata. Esta es 3 veces de más edad que esa que les enseño. Y vean sus troncos y son endebles y no están tan firmes, a pesar de que se ve bellísima, porque está hermosísima. Obviamente sus troncos crecen todavía mucho más lentos y ya después de saber todo esto, pues ya la verdad es que me da hasta algo de tristeza, ¿verdad? Verlas que me gustan y que las compro por eso, pero bueno, pues podemos tenerlas y podemos cuidarlas y podemos traer a ellas los nutrientes que necesitan para que sigan teniendo vida a pesar de sus deficiencias o enfermedades que pueden tener. Y otro, que es el adorado por muchos y que muchos lo buscan y lo consiguen, creo que es uno de los más complicados en su reproducción. Y este es el senecio. Miren, un senecio normal. Llegó así como este. No sé si alcanzan a ver. Esta es un variegata. Bueno, este llegó de este tamaño hace 3 meses a mi casa y hoy está así. Y este llegó hace aproximadamente 1 mes a mi casa, siendo nada más 3 o 4 bolitas. Siguen las 3 o 4 bolitas, no le veo, es más, le veo como que le está costando trabajo y tengo miedo de que se me muera, la verdad, porque lo siento que le está costando mucho trabajo. Siguen las mismas bolitas, ni para atrás ni para adelante. Yo hice otra compra para ponerle un aliado. A veces yo digo, le voy a poner un amiguito, siempre digo lo mismo. Ay, es que necesito un amiguito para mi planta porque la siento a veces que les está costando trabajo, que están muy solitas. Entonces, bueno, fue el caso de esta. Le compré un amiguito mucho más grandecito. Digo, mucho más grandecito, son en vez de 3 bolitas, 8 bolitas. Está igual. Está exactamente igual. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que tienen mucha deficiencia, que son plantas de alguna manera enfermas. Sin embargo, siguen siendo bellísimas, me encantan, pero quiero que este video les ayude a seguir valorando a nuestras plantas vigorosas y sanas, sin dejar de amar la naturaleza per se, con sus variantes, con sus enfermedades, con lo que sea. La idea de este video es que le demos el valor a nuestras plantas, que nosotros promovamos plantas hermosas, sanas, y que, siendo justos, pues esto no tiene precio, porque es una naturaleza que nos grita: estoy sana y estoy viva. Y esto, claro, es algo bello. Sin embargo, estamos promoviendo y estamos siendo partícipes de la promoción de plantas deficientes. Y yo les aseguro que nosotros,
quisiéramos siempre ver todos esos bosques y jardines y todo lo mejor cuidados posibles, con el mejor aire posible, con los mejores nutrientes en nuestras tierras, y eso solamente lo podemos hacer en una cultura donde promovamos la vida y el respeto a la vida y el respeto a nuestro aire y a todo eso, y esto va a generar plantas sanas. Entonces nuestras plantas enfermas son bellísimas, pero no dejan de ser plantas enfermas. Espero que te haya gustado este video, que te sirva de algo para entenderlas, que no te desesperes. No va a ser lo mismo nunca una planta sana en su desarrollo que una planta que tiene alguna deficiencia. Tenle paciencia, apórtale y ayúdale a que pueda crecer y tener una vida linda en tu hogar, en tu jardín, pero con tu ayuda. Muchísimas gracias, espero verlos la próxima semana, que Dios los bendiga y un beso a todos. Hasta luego.